Fred West nació en Inglaterra. Era hijo de Walter West y de Daisy Hannah Hill, una familia pobre de trabajadores agrícolas. Muchos dicen que sus acciones estuvieron psicológicamente influenciadas por los abusos sexuales a los que estuvo sometido por su madre y a los que sometió a su hermana. Fred dejó la escuela a los 15 años y empezó a trabajar como peón. Siendo un adolescente, se hirió severamente la cabeza en un accidente de moto y en una caída cuando escapaba de una construcción en llamas. En 1961, Kitty, su hermana, confesó que el joven la había obligado a tener sexo con él durante varios meses. Con solo 13 años había quedado embarazada. Fred no lo negó, y a pesar de que el caso llegó a juicio, fue sobreseído porque la niña dio marcha atrás en su denuncia. Con el rechazo de gran parte de su familia, su vida se transformó en un largo deambular por diferentes ciudades de Gloucestershire. Se fue a vivir a unos kilómetros de allí con su tía y comenzó a dedicarse al hurto. Con 20 años, en noviembre de 1962, se casó con su novia Reina Costello, quien estaba embarazada de un conductor de autobús asiático. Esa niña nació en 1963 y un año después Reina tuvo otra hija llamada Ana María. Durante este periodo, Fred trabajaba como conductor de una furgoneta que vendía helados. El 4 de noviembre de 1965 mató accidentalmente a un niño de 4 años con esa misma furgoneta. Las cosas no resultaban y Reina acabó separándose de él. Se había hartado de sus exigencias sexuales y constantes infidelidades. Además, era muy agresivo y las dejaba encerradas cuando salía. Lo dejó a cargo de sus 2 hijas y se marchó a Escocia. Fred inició un romance con la niñera de sus hijas, Anne MacPhail, de 18 años, quien terminó embarazada de él. Pero Fred no quería más hijos, por lo que decidió asesinarla cuando tenía 8 meses de embarazo. Su cuerpo fue encontrado en 1994. El 29 de noviembre de 1953, en Devon, nació Rosemary Letts. Sus padres padecían una enfermedad mental y la gestación había sido difícil. El tratamiento de electroshock que recibió su madre Daisy cuando estaba embarazada para enfrentar la depresión podría haber causado una lesión prenatal que hizo que Rose tuviera bajo rendimiento en la escuela y protagonizara frecuentes episodios agresivos en la niñez. En su casa, la situación siempre era difícil. Su padre, esquizofrénico y paranoico, solía tener un comportamiento violento. Para las mujeres, se convirtió en una presencia terrorífica y autoritaria. Tanto que su madre finalmente abandonó el hogar familiar y se llevó a la niña con ella. Pocos años después, en plena adolescencia, Rose decidió volver a vivir con su padre. Era una manera de evitar los límites que le ponía Daisy a su rebeldía y las relaciones complicadas que solía encarar. Siempre se vinculaba con hombres mayores. Fue en ese tiempo cuando se hizo íntima con un hombre llamado Fred West. Ella tenía 15 años, él 27 y 2 hijas. Al poco tiempo, ella dejó su trabajo como vendedora en una panadería y se convirtió en la niñera de las hijas de él. Como sus padres no aprobaban esta relación, al cumplir 16 se fue a vivir con Fred y quedó embarazada por primera vez. En octubre de 1970 nació su primera hija llamada Heather. Rosemary no era precisamente la mejor madre para la hijastra y la hija de Fred, producto de su anterior matrimonio. Constantemente las golpeaba. En 1972 la menor desapareció. Rosemary le dijo a todos que se había ido a Escocia con su madre biológica. Cuando Reina volvió y quiso visitar a su hija, no la encontró. En ese momento, Fred aprovechó para asesinarla y enterrarla en donde había escondido el cuerpo de Anne MacPhail, su primera víctima. En 1972, Fred y Rosemary tuvieron a su segunda hija de nombre May. Luego se mudaron a la calle 25 de Cromwell en el centro de Gloucester. Les encantaba la residencia y luego de alquilarla un tiempo, finalmente la compraron. Meses después, Fred obligó a Rose a prostituirse y ella lo aceptó sin problemas. En la propiedad, él construyó un cuarto en el segundo piso al que llamó la habitación de Rose. Ese espacio era utilizado para que su esposa se prostituyera. La puerta contaba con una mirilla en la que se dice Fred veía lo que hacía su esposa.
Rose tenía un voraz e insano apetito sexual y disfrutaba del sadomasoquismo. En esa habitación recibía las visitas de sus clientes, entre los que se encontraba su propio padre, quien tenía relaciones sexuales con ella. Esto lo había hecho desde que era una niña. Fred lo sabía y estaba de acuerdo. La pareja tuvo más hijos: Steven, Luis, Barry, Rosemary y Luciana. Los niños eran tímidos y miedosos. Asistían de manera irregular al colegio. Habían crecido con la idea de que el mundo exterior era malo y que lo mejor era estar en familia, adentro de esa espantosa casa en la que eran obligados a ver fotos y videos pornográficos, en la que eran golpeados y forzados a vivir situaciones impensadas para su edad. En 1973, la pareja llevó a su hija Ana María, que apenas tenía 8 años, al sótano de la casa en donde habían construido un cuarto de tortura. Allí ataron y amordazaron a la menor para que su padre la violara ante la mirada de Rosemary. Debido a los constantes abusos sexuales, en 1979, Anne quedó embarazada, pero perdió al bebé. Tras esto, su hija decidió escapar a la casa de su novio y Fred la reemplazó por Heather, otra de sus hijas, quien desapareció después. El error de Heather fue haber comenzado a hablar con sus amigos sobre el abuso sexual de su padre a alguno de sus hijos y haber hecho planes para huir. Esto provocó que fuera asesinada, desmembrada y enterrada en su propio jardín. El horror también se extendió más allá del círculo familiar. A fines de 1972, Caroline Owens, la niñera de 17 años que cuidaba a los hijos, fue violada y retenida contra su voluntad por los West. Por suerte, antes de que la mataran, pudo escapar y hacer la denuncia en la policía. En el juicio, Fred le dijo al juez que ella había dado su consentimiento para mantener relaciones. La adolescente estaba tan choqueada que no pudo dar su testimonio. En 1973, Carol Cooper, de 15 años, y Lucy Partington, de 21, fueron secuestradas por los West mientras esperaban en la parada del ómnibus, pero también fueron víctimas 6 chicas más. Algunas habían rentado habitaciones en la casa, otras habían trabajado como niñera de sus hijos. Todas eran muy jóvenes, todas tuvieron el mismo final. Después de brutales ataques sexuales, Fred y Rose las asesinaron, desmembraron y las enterraron en el sótano de la calle 25 de Cromwell. Ninguna de estas chicas eran denunciadas como desaparecidas porque no tenían quienes se ocuparan de ellas. En mayo de 1992, Fred West violó a una de sus hijas, que por aquel entonces tenía 13 años. Rosemary grabó la escena para luego repetir el acto 2 veces más. La joven le contó a una amiga por lo que estaba pasando. La amiga se lo contó a su madre y la madre hizo una denuncia anónima. Para el 6 de agosto de 1992 se inició una investigación en contra de los West. Fred fue acusado de violación y crueldad infantil. Rosemary fue calificada como su cómplice. Sus hijos fueron llevados a un refugio. Sin embargo, antes de fin de año, el hombre ya estaba de nuevo en su casa. La presión de Rose a los niños para que callaran tuvo su efecto. Debido a las contradicciones que presentaron sus testimonios, en 1993 el juez decidió no llevar adelante el caso. Todo volvió a la normalidad. Fred retomó su trabajo y la pareja volvió a tener la custodia de sus hijos. Mientras tanto, la policía seguía investigando la desaparición de Heather. La primera pista sobre su muerte la dieron sus propios hermanos, con una supuesta broma en la que dijeron que ella estaba enterrada en el patio. La policía consiguió un permiso para que se registrara el hogar de la familia, excavaron el jardín y finalmente encontraron los restos de Heather. Fred tuvo que declarar la verdad sobre el asesinato de su hija, aunque posteriormente se retractó. Más tarde volvió a confesarlo, pero negó que Rosemary estuviera involucrada. Esta última no fue detenida sino hasta 1994. Fred admitió haber cometido 9 asesinatos más, incluyendo los de su primera esposa y de Anne MacPhail, la niñera. La pareja fue llevada ante un tribunal en Gloucester el 30 de junio de 1994. Él fue acusado de 11 asesinatos y ella de 10. El 1 de enero de 1995, a la espera de la continuidad del juicio, Fred fue encontrado muerto en su celda. Se había ahorcado. Dejó una nota de suicidio en la que había dibujado una lápida en la que escribió:
Con amorosa memoria, Fred West. Descansa en paz donde no cae la sombra. En perfecta paz, él espera a Rose, su esposa. Su funeral fue llevado a cabo el 29 de marzo de 1995, en la que asistieron solo 3 de sus hijos. Rosemary nunca confesó los asesinatos, a diferencia de Fred. Fue juzgada en 1995 en Winchester y declarada culpable de 10 asesinatos. La condenaron a cadena perpetua. En 1996, la casa de los West fue demolida y en su lugar se construyó un camino público.